Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Hoy vengo por acá a comentarles sobre algo que me estuvieron pidiendo muchísimo, que es la conjunción entre la Luna y Quirón en la carta natal. Lo primero que necesitamos comprender es que estamos hablando de un planeta personal, que es la Luna, que utilizamos todos los días porque representa nuestro mundo interno, nuestras emociones, y de un asteroide, que es Quirón, que no es un planeta. Entonces, estamos hablando de dos energías arquetípicas completamente diferentes, y cuando hablamos de conjunción, estamos hablando de la unión de dos planetas, o en este caso un planeta y un asteroide, en el mismo grado matemático, que funciona de alguna manera como si fuesen siameses, ¿no? Están esas dos energías obligadas a poder funcionar juntas. Ahora, entendamos un poco qué es lo que sucede. Cuando hablamos de la luna, vemos que en la carta natal, que es esa circunferencia, ese gráfico que nos muestra un poco el camino a recorrer a lo largo de la vida, vemos que tiene puntos de inicio que representan energía con la que ya nacemos o que se activa en la primera infancia, y puntos evolutivos que reflejan energía que vamos a ir desarrollando a medida que avanzamos a lo largo de la vida. Dentro de estos puntos de inicio, uno de los primeros que se activa es la luna. Muchas veces funcionamos más desde la luna que desde el sol, sobre todo en una primera etapa de la vida, tiene muchísima fuerza en la infancia, tiene una gran incidencia sobre nosotros porque representa un patrón de comportamiento que se va configurando desde que somos apenas bebés, con el que a veces seguimos funcionando incluso siendo adultos. Y es un patrón que es automático, inconsciente, instintivo y es infantil. Ahora, cuando hablamos de la luna, hablamos de una energía que nos brinda seguridad a nivel emocional. Representa nuestra zona conocida de alguna manera, nuestra zona cómoda. Y si pensamos en un bebé, yo les decía, se activa muy temprano en nosotros. Lo significativo para un bebé es el vínculo con la figura materna o quien ocupe ese rol de nutrir, de proteger, de contener, y también representa la alimentación, la energía que estaba disponible en el hogar en la infancia. Entonces la luna representa un montón de cuestiones que hacen a nuestro mundo más inconsciente, pero representa un punto de seguridad, un punto de apego. Cuando hablamos de Quirón, que es un asteroide que representa una herida que en primer lugar tiene una fuerte carga hereditaria, es una herida que es común a toda la humanidad, que es en cierta medida, una herida de encarnación, pero que después está personalizada de acuerdo al signo y la casa en la que se encuentra. Y es una herida que se siente como muy injusta, porque tiene justamente esta fuerte carga hereditaria. Entonces, cuando la luna está en conjunción a Quirón, que estas dos energías están siendo obligadas a funcionar juntas, tenemos que considerar, en primer lugar, que Quirón, como es esta herida de encarnación, es lo que hace que se desarrolle la configuración de nuestra personalidad en cuanto a energías arquetípicas de lo que representan los planetas a nivel psicológico, que tenemos tres capas defensivas para no conectar con esa herida. Una de esas capas defensivas es la luna, que como les decía, representa una energía que nos da seguridad, incluso cuando hay instrucciones lunares que son dolorosas, que sabemos que hay ciertas posiciones de la luna que no son tan cómodas como deberían ser, ¿no? Por ejemplo, luna en Aries, luna en Capricornio, luna en Acuario, luna en Escorpio, pero aún así es energía de contención, es lo que nos hace sentir seguros. Ahora, cuando hablamos de Quirón, que es justamente una herida, es una energía que, como les decía, queremos evitar. Por eso desarrollamos algunas capas defensivas a nivel psicológico, entre las cuales se encuentra la energía de la Luna, la energía de Plutón y la energía de Saturno. Cuando la Luna está pegadita a Quirón, que es una energía que en general queremos evitar, o por el contrario, sobrecompensamos, es decir, que estamos constantemente sobredesarrollando esa energía
también funcionando en base a la herida, pueden ocurrir varias cuestiones. Lo que he visto en la práctica es, en primer lugar, que, como les decía, entre varias cuestiones que representa la luna está la alimentación. Entonces hay una tendencia a que las personas que nacen con la luna junto a Quirón quizás no hayan sido alimentadas o la mamá haya tenido alguna situación vinculada a no poder amamantarlos cuando eran bebés. Puede aparecer también una tendencia a que la mamá quizás durante el nacimiento o los primeros meses o primeros años de la vida del niño haya tenido depresión postparto o que haya atravesado alguna pérdida, alguna situación dolorosa. Y como es una herida heredada, esto puede venir de más atrás. Entonces tendríamos que indagar, en ese caso, en el vínculo que hay entre la mamá de esa persona con Luna Quirón y su mamá, o el vínculo de la abuela, digamos, con la bisabuela, y ver qué ha ocurrido, cómo han conectado con esta energía de maternar, de contener, de proteger. Obviamente esto va a tomar un color diferente de acuerdo al signo en el que se encuentre Quirón y la casa en la que esté, pero como es una energía que queremos evitar, en principio suelen ser personas que en algún momento de sus vidas tienden a evitar muchas veces el contacto no solo con la figura materna, puede ser con las personas que representan esa energía femenina a nivel familiar. Puede haber una herida de rechazo, una herida de abandono, una herida de nutrición. Pueden evitar el contacto con la familia directamente o hay una herida relacionada también al hogar, a la estabilidad. Pueden ser personas que de alguna manera eviten conectar con las emociones y obviamente, como les decía, depende del signo en el que se encuentre Quirón y la Luna, pero muchas veces son personas que suelen ser buenos terapeutas. Porque Quirón es este asteroide que representa la herida, pero es el sanador herido. Entonces, representa nuestra raíz, la raíz psicológica de nuestro comportamiento, representa la herida fundamental, pero también nos lleva a desarrollar herramientas que en el afán de sanar vamos a ir adquiriendo, pero que nos permiten ayudar a sanar a los demás. Quirón tiene que ver con el propósito de la encarnación. Entonces, lo que suele ocurrir cuando la luna está en conjunción a Quirón es que es un contacto extremadamente poderoso que cuando, como les decía, la luna representa esa energía que nos brinda seguridad, de alguna manera la persona puede sentir que la figura materna o quien haya ocupado ese rol no fue al rescate cuando necesitaba contención, ¿no? Que no hubo alguien que saque del dolor, que como yo les decía, la luna es justamente esa capa defensiva del dolor. Cuando el bebé llora, tiene hambre, la figura materna o quien ocupa ese rol es quien lo rescata, quien calma, ¿no? Con la energía que representa la luna de acuerdo al signo en el que está. Entonces, de alguna manera, hay una ruptura en la conexión entre madre e hijo, que obviamente hay que identificar qué características adquiere y tratar de contextualizar esto en base a entrevistas con la mamá o con la persona que tiene la luna de Quirón y ver cómo lo vivió. No podemos dar por supuesto que cuando vemos en una carta a la luna pegada a Quirón, esto haya sido así. Es una premisa, es una posible expresión de esta energía. Pero generalmente ocurre que esto se da muy temprano, ¿no? Que a veces esta desconexión se da desde el útero, que esta persona con luna Quirón puede sentirse, como les decía, sin contención, solos, abandonados, o hasta este miedo, ¿no? Porque Quirón representa también nuestros miedos y nuestras inseguridades, pero cuando nos adentramos en esos miedos o en esas inseguridades, aparecen nuestros talentos, justamente. Entonces es importante observar si esta herida viene de mamá, si han sentido que no les han podido transmitir
amor, o si de repente el niño o niña o la persona que tenga luna Quirón va a asumir un rol más maternal, ¿no? De acuerdo a estas características. Entonces, hace falta quizás revisar cómo pueden haber sentido esta energía y puede surgir también la ansiedad, ¿no? Al sentirse abandonados, al sentir soledad, angustia, miedo. Puede haber, obviamente depende también del signo, porque una cosa va a ser luna Quirón en signos de fuego, otra cosa va a ser luna Quirón en signos de agua, pero puede haber rabia en relación a la figura materna, se puede negar la luna, o sea, de alguna manera, como les decía, la persona se desconecta absolutamente de las emociones, se reprime el niño interno vulnerable que siente y puede ser una persona mucho más fría, poco empática, incluso consigo misma. También puede suceder que se sobrecompense esta energía buscando nutrición afuera o en cuanto a, son personas que asumen, como les decía, este rol maternal, aunque no pueden sanarse a sí mismas, pero hay generalmente una desconexión con la herida y no así con los síntomas. Entonces puede haber igualmente, aunque se desconecten de las emociones, angustia y ansiedad, aunque no encuentren una causa aparente. Y siempre hay que ir a esto, al vínculo con la figura materna y si no, que viene de más atrás, ¿no? Ancestral, con una carga ancestral. Pero son personas que tienden a cuidar a personas desprotegidas o que tienden a buscar parejas heridas porque sabemos que la luna representa nuestro mundo vincular, cómo entendemos el amor, cómo nos relacionamos a partir de ese primer vínculo con el otro significativo. Algunas personas con la luna Quirón no quieren tener hijos, también es otra probable expresión de esta energía, pero la clave está en poder mirar al niño herido y abandonado, en tratar de desarrollar el don de amor, de nutrición dentro de sí mismos, de encontrar eso dentro de sí. Y puede haber una capacidad muy grande de ver el dolor en los demás y un gran don también al conectar con los niños, justamente. Pero esto en la medida en que se permitan conectar con esta herida en lugar de querer evitarla, ¿no? Porque así se puede expresar esta energía quironiana, como les comentaba. Pero bueno, me interesaría saber si les sirvió, si se entendió, que me cuenten en qué signo tienen a esta conjunción en sus cartas natales, porque va a tomar otras características, en qué casa la tienen, o qué otro tema les gustaría que les explique en estos videos. Así que déjenme sus comentarios. Si quieren recibir más contenido como este, no olviden suscribirse y bueno, los estaré leyendo. Les mando gran abrazo.